Digo en general porque estas son características para todos los goteros del mercado, para los goteros de Netafim, son características en cuanto a características constructivas, características de diseño, características hidráulicas que nos pueden a nosotros ayudar a evaluar qué gotero puede tener mejor performance en un eventual proyecto, en un eventual sistema. De hecho, lo que más valora un usuario en un sistema de riego por goteo cuando elige un emisor o cuando compra un emisor de riego por goteo es básicamente la resistencia que puede tener al taponamiento en un periodo de tiempo prolongado. ¿Por qué? Básicamente, obviamente, porque al tener un gotero más resistente, su inversión obviamente va a ser mucho más rentable en el tiempo, y principalmente porque un gotero que no se tapa durante el tiempo, obviamente va a permitir una mayor uniformidad de riego, vamos a tener una mayor producción, una producción mucho más uniforme, y obviamente eso se traduce en utilidad para el agricultor. Entonces es importante que conozcan estas características para que ustedes mismos puedan evaluar y ustedes mismos puedan comparar los diferentes goteros que existen en el portafolio de productos de Netafim y puedan comparar también otros goteros que ustedes puedan usar, conozcan en el mercado. La primera característica que vamos a mencionar básicamente está relacionada a los laberintos internos de gotero. Ustedes conocen, o la mayoría conoce, que un gotero tiene un laberinto interno que básicamente es el mecanismo que permite generar una turbulencia, generar una pérdida de carga necesaria dentro del gotero para finalmente emitir una gota de agua a presión cero, a presión atmosférica, y una gota de agua que sea de un caudal deseado, un caudal, digamos, que se quiere conseguir en ese determinado gotero. Y es aquí, digamos, donde radica el tema de la tecnología de los fabricantes de riego, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos nosotros para generar un laberinto interno del gotero que nos permita tener una pérdida de carga adecuada para llegar al caudal determinado, pero sin perjudicar el tema de la obstrucción o hacer un laberinto que se llegue a destruir con el tiempo, ¿no? Entonces, la característica que tenemos que evaluar acá y que es bastante importante básicamente es la sección transversal de ese túnel o de ese laberinto. El área de la sección transversal está representada por la altura multiplicado por el ancho del laberinto. La profundidad de esa sección transversal por el ancho de esa sección transversal del laberinto. Y obviamente vamos a decir que en cuanto más grande sea esa sección transversal, obviamente la resistencia al taponamiento va a ser mayor, el gotero va a resistir más campañas en el campo, se va a obstruir en un tiempo mucho más prolongado. ¿Por qué? Obviamente por una deducción lógica, porque la partícula de sedimento, la partícula de suciedad va a tener un área mayor por donde va a pasar y va a ser más difícil que esta parada pueda obstruir mayor. Entonces, eso hay que tener en cuenta para evaluar qué gotero puede tener mayor resistencia a taponamiento. Para que esté más claro, en un ejemplo con 3 goteros de Netafim, estos son 3 goteros autocompensados. Los 3 goteros son de Netafim, uno se llama Streamline X, el otro se llama Typhoon Plus y el tercero se llama el gotero Aries. Estos 3 goteros tienen la particularidad de que pueden ser provistos en 1.6 litros por hora, aparte de otros caudales que también tenemos disponibles. Pero es importante que cuando ustedes comparen características de goteros, sean goteros del mismo caudal, obviamente, porque si tenemos si vamos a comparar goteros de diferentes caudal, probablemente los que tengan mayor caudal tengan secciones más grandes. Entonces, coloquialmente, como se dice, hay que comparar papas con papas, digamos. Entonces, acá comparamos 3 goteros de 1.6 litros, los 3 de Netafim. Los 3 tienen secciones de laberinto, secciones transversales de laberinto diferentes. El Streamline tiene 0.36 milímetros cuadrados. El Typhoon Plus 0.42 milímetros cuadrados. Y vemos que el Aries es bastante más grande, casi el 80% o 70% más grande que el gotero Streamline, con una sección transversal de 0.60 milímetros cuadrados. Entonces, bajo la premisa que les comenté hace un momento, probablemente o seguramente un gotero Aries va a ser mucho más resistente al taponamiento, una partícula que puede obstruir un gotero Streamline, también un gotero Typhoon, probablemente en un gotero Aries no lo obstruya y tenga mucho más tiempo de vida. Entonces, bajo esa premisa podemos nosotros deducir por ahora que el gotero Aries es un gotero más resistente al taponamiento.
pero no es la única característica que nosotros tenemos que evaluar cuando evaluamos goteros, sobre todo cuando evaluamos resistencia al saltamontes. Lo que ustedes ven acá en esta animación son dos goteros, y acá estamos hablando básicamente de longitudes de laberinto. Longitudes de laberinto, y acá yo les haría a ustedes una pregunta abierta, que la pueden contestar vía chat si desean, teniendo en cuenta o considerando la resistencia al taponamiento, qué gotero puede resistir más al taponamiento, ¿qué creen ustedes que sea mejor? ¿Un laberinto más largo o un laberinto más corto? Los que se animen pueden dar su respuesta sin temor a equivocarse vía chat. Nadie se anima a responder. Por ahí Aníbal Vilche dice laberinto corto, Suyón dice laberinto más corto, Beatriz dice corto, Ando dice orto, pero me imagino que quiso decir corto, Mauricio Salazar dice corto, y la mayoría parece que estamos de acuerdo, y parece que todos coinciden en que la resistencia al taponamiento cuando el laberinto es más corto. Entonces, de hecho, lo que vamos a decir nosotros es precisamente eso: un laberinto más corto, obviamente, va a tener una mayor resistencia al taponamiento. ¿Por qué? Obviamente son razones casi obvias. Un laberinto más corto, obviamente la partícula de suciedad tiene menos recorrido, el laberinto va a permanecer menos tiempo dentro del laberinto, y por un tema de probabilidades va a tener menos probabilidad, obviamente, de obstruir ese laberinto. Además, el laberinto más corto tiene también, obviamente, menos quiebres en el gotero. Obviamente eso permite que también tenga una mayor resistencia al laberinto corto, ya que más quiebres generan, en los quiebres precisamente se generan las velocidades más bajas, donde puede precipitar los sedimentos y obstruir el laberinto. Y principalmente también porque un laberinto más corto genera mayor turbulencia, y la turbulencia es un dato, es la principal característica que va a permitir que un gotero sea mayor resistente al taponamiento. Mayor turbulencia, menos posibilidad de taponamiento, más resistente el gotero, obviamente, al mismo. Y del mismo ejemplo que ustedes habían visto hace unos minutos atrás, tenemos los mismos tres goteros de Netafim, 1.6 litros por hora cada uno con su propia sección transversal. Pero ahora vamos a mostrarle datos de longitudes de laberinto. Longitudes de laberinto en un gotero streamline de 0.3 centímetros, 13 milímetros. En el Typhoon Plus, 18 milímetros, y en el caso del Aries, 65 milímetros. Entonces, si nos basamos en la premisa que hablamos anteriormente, una longitud de laberinto más corta es mejor, podríamos deducir entonces que el Streamline X es un laberinto, es un gotero que va a resistir más al taponamiento. Pero acá tenemos que evaluar entonces qué características es la que prima. Les voy a decir ahora que la característica principal para evaluar para evaluar, digamos, los laberintos propiamente dicho, es la sección transversal. Es la característica que prima cuando nosotros evaluamos la resistencia al taponamiento. Solo cuando tengamos secciones transversales de laberinto parecidas o muy similares, recién vamos a poder evaluar la longitud del laberinto para ver qué gotero va a ser más resistente al taponamiento. Y, por ejemplo, lo que muestro yo acá va a venir un competidor de Netafim seguramente, va a ofrecer un gotero de 1.6 litros por hora, el mismo caudal, digamos, las mismas condiciones, obviamente, que los goteros que nosotros presentamos, y va a presentar este gotero con una sección transversal de 0.45 milímetros cuadrados. 0.45 milímetros cuadrados, si ustedes pueden ver, es un laberinto mayor al 7% con respecto al Typhoon Plus de Netafim, pero es bastante menor, casi 34% mayor es el Aries con respecto al gotero
de la competencia, digamos, o competidor. Entonces acá podemos nosotros decidir qué gotero utilizamos. Si yo lo evalúo con el gotero Aries, obviamente voy a decir que el gotero Aries en Netafim es muy superior por la sección de laberinto y no hay nada que discutir. Si lo evalúo con el gotero Typhoon Plus, puedo decir que de alguna manera el gotero competidor tiene una sección transversal mayor y puede llegar a ser más resistente al taponamiento del gotero Typhoon. Pero si evaluamos ahora la siguiente característica, que es la longitud del laberinto, vamos a ver que este competidor lo que va a hacer es proponer esta sección transversal de este gotero de 1.6 litros en una longitud de 65 milímetros. Una longitud bastante más grande o bastante más larga que el gotero Typhoon Plus, casi 3.4, 3.5 veces más. Entonces, sin temor a equivocarme, yo puedo decirle que frente a este competidor, que es un competidor real, de hecho, pueden revisar algunas fichas técnicas, tanto el Typhoon Plus como el gotero Aries van a tener una resistencia del taponamiento básicamente por las características que nosotros hemos evaluado. Y esto ustedes tienen la posibilidad de poder hacerlo ya sea con cualquier gotero de Netafim versus cualquier gotero de Netafim o hacerlo con goteros de la competencia. Es importante que cuando ustedes compren un gotero, cuando ustedes estén evaluando adquirir algún gotero, le pidan a Netafim la ficha técnica del gotero, donde la ficha técnica les va a expresar obviamente el caudal del gotero, el espaciamiento disponible de las mangueras, los coeficientes que hablábamos de K y el exponente de la X. Y obviamente es importante que ustedes conozcan estas secciones transversal, profundidad, ancho y longitud del laberinto, y eso le va a permitir a ustedes comparar esto. Lo pueden hacer ustedes con diferentes goteros también, obviamente, de los competidores. Bien, habíamos hablado la fórmula caudal, la fórmula universal del caudal de los goteros. Existe el exponente de descarga X de cada gotero, propio de cada fabricante, propio de cada gotero específico. Este coeficiente de descarga, al ser más cercano a cero o ser más pequeño el coeficiente de descarga, eso se va a traducir en una mayor turbulencia dentro del gotero, y yo les decía que la turbulencia genera obviamente una resistencia mayor al taponamiento. Ustedes van a encontrar diferentes tipos de diseño de laberinto en el mercado, van a poder encontrar laberintos con dientes entrecruzados, por ejemplo, coeficiente de descarga X igual a 5, que genera una turbulencia. Van a poder encontrar laberintos redondeados, incluso en algunos goteros antiguos, donde el exponente es inclusive más de 5, igual a 0.53, 0.55 en algunos casos, donde la turbulencia es inclusive mucho menor. Entonces es importante también que ustedes evalúen el exponente de descarga X de cada uno de los goteros. Y es importante también que sea más cercano, digamos, a cero, porque acuérdense que en la ecuación universal del gotero, donde el caudal está relacionado a la constante del gotero por la presión elevada a la X, entre más pequeño sea el X, la uniformidad de riego va a ser mayor porque la variación de caudal a diferentes presiones va a ser menor en todo el campo. Acuérdense que la presión está elevada al exponente X, más cercano a cero, entonces es realmente mucho menos variable el caudal respecto a la variación de presión en el campo. ¿Qué ha hecho Netafim en estos últimos años? Ha desarrollado un nuevo laberinto, digamos, un nuevo diseño, que solo involucra dientes de laberinto mucho más afilados, con dientes de alta calidad, sino que existe una separación entre los dientes, no son dientes entrecruzados, y hemos podido lograr, obviamente, una turbulencia mucho mayor, y hemos generado también, obviamente, goteros mucho más resistentes al taponamiento con este nuevo diseño de laberinto. Y de hecho, la mayoría de goteros de Netafim presenta esta nueva tecnología, y existe una nueva tecnología que ya la vamos a revisar más adelante. Todo lo que hemos hablado al final se traduce, como yo les decía, en el coeficiente de turbulencia. El gotero que genera más turbulencia obviamente va a ser un gotero que va a resistir
más al taponamiento. Y esto también ustedes lo pueden calcular. Si el fabricante, si su proveedor de mangueras le proporciona a ustedes la información necesaria para hacer esto, ustedes van a poder calcular fácilmente el coeficiente de turbulencia. Es una fórmula matemática muy simple que va a involucrar las características que hemos hablado. El ancho, que está expresado por la letra W, la profundidad del laberinto también, obviamente el caudal en litros por hora del gotero, la presión obviamente en metros del gotero y el número de dientes. Ustedes con todas estas características pueden calcular el coeficiente de turbulencia de un gotero, compararlo con el coeficiente de turbulencia de otro gotero y evaluar qué gotero va a resistir más al taponamiento evaluando este coeficiente. Por ejemplo, nosotros hemos hecho y hacemos relativamente frecuente siempre este tipo de comparaciones. Por ejemplo, ustedes pueden ver en el gotero Aries de 1 litro por hora, de dientes de 85, con ancho de laberinto de 0.6 y una profundidad de 0.74, es un coeficiente de turbulencia de 5.8. Un gotero competidor de similares características, fíjense que el caudal es inclusive un poco mayor al gotero Aries, tiene un coeficiente de turbulencia mucho menor, del gotero Aries. Entonces, parando este tipo de factores, ustedes pueden darse cuenta qué gotero va a resistir más alta ponente, sin duda. Bien. La tercera característica importante que tenemos que tener en cuenta es el área de filtración, el área de filtrado del gotero. Si bien es cierto, ustedes saben que todos los proyectos de riego, y esto tiene que tener claro, todos los proyectos de riego localizado, todos los proyectos de riego por goteo, tienen que tener filtración principal, tienen que tener equipos de filtración principal a un grado de filtración necesario para permitir que los goteros no se obstruyan. A pesar de que todos los proyectos o que la mayoría de proyectos cuenta con un sistema de filtración principal, es necesario que cada gotero cuente con un propio filtro inherente a cada uno de estos goteros. ¿Por qué? Porque pueden haber eventuales reparaciones de tubería donde puede entrar, digamos, arena en la tubería y obstruir el gotero. Pueden haber reacciones de fertilizante internas en la tubería que pueden llevar a obstruir el gotero. Pueden haber aglomeración o floculación de partículas dentro de la tubería producidas por la materia orgánica y el sedimento, que da partículas más grandes y también obstruir el gotero. O dependiendo de la geometría de la partícula, puede ser que pasó el filtro principal por una geometría media caprichosa y tiene que ser retenida, digamos, en el filtro del gotero. Y si evaluamos estas características, tal y como sucede en un cabezal de filtración principal, a mayor área de filtrado, obviamente el filtro va a ser más eficiente, más años de funcionamiento, obviamente, resistencia al taponamiento. Es importante que ustedes también evalúen esto, es importante que ustedes en las fichas técnicas puedan diferenciar qué área de filtración tiene cada uno de los goteros y que los fabricantes puedan exponer, obviamente, estas características. Algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta, principalmente que obviamente a mayor área de filtrado es mejor. Las secciones de este filtro del gotero obviamente tienen que ser secciones más pequeñas o raminas más pequeñas que la sección transversal interna del gotero, porque nada serviría tener una sección más grande que el laberinto, que al final va a permitir entrar partículas más grandes que la sección transversal del laberinto y obstruir dicho laberinto. O sea, hay que tener en cuenta esto con bastante cuidado. Los goteros de Netafim, como ustedes van a poder ver en esta animación, al ser goteros pastilla insertados, nosotros desarrollamos una suerte de alto relieve o de desnivel entre el cuerpo del gotero propiamente dicho y el filtro. Ustedes pueden ver que hay un pequeño desnivel entre el filtro y el cuerpo del gotero para conseguir que el filtro esté ubicado lo más central posible en la manguera, ya que la velocidad del agua obviamente es mayor en la parte central de la manguera de polietileno, la manguera de polietileno, y el filtro va a poderla autolimpiarse con la misma velocidad del agua. Todos sabemos también que los goteros, la posición correcta de instalación de los goteros es con los goteros hacia arriba para evitar la obstrucción de los goteros por partículas de afuera, digamos, ¿no? Pero si eventualmente alguien
por las condiciones del terreno, el gotero se voltea y la manguera queda con los goteros hacia abajo, es importante también que el gotero o que el filtro esté separado de las paredes de la manguera, porque obviamente siempre el sedimento va a tender a precipitar hacia abajo por gravedad y va a poder tapar el filtro. En algunos goteros que ustedes conocen como goteros tipo rulero, tienen toda la sección transversal insertado del gotero, el filtro está bastante pegado a la manguera, entonces cuando hay una precipitación de los sedimentos es mucho más fácil que el gotero obviamente pueda obstruirse. Y como a nosotros nos gusta un poco siempre estar comparando los goteros con respecto a las competencias o a los otros fabricantes, nosotros vamos a decir que hemos comparado los 3 goteros que tiene Netafim en su portafolio de productos no autocompensados, tanto Aries, Typhoon y Streamline X. El área de filtración de cada uno de estos goteros va a depender de algunas veces del caudal del gotero, pero digamos que en el Aries está entre 47 y 51 milímetros cuadrados de área de filtración. Hemos comparado hasta con 5 goteros de las mismas características, digamos que el Aries, y hemos encontrado que tenemos 36% mayor área de filtración que el competidor más cercano. En el caso del Typhoon Plus, que tiene una área de filtración de 22 a 26 milímetros cuadrados dependiendo del caudal del gotero, comparamos con 5 goteros análogos, digamos, al Typhoon Plus, y hemos encontrado que tenemos 10% mayor área de filtración que el competidor más cercano, y en el mismo caso Streamline tiene un área de filtración 56% mayor que el área de filtración del competidor más cercano. Entonces, resumiendo, lo que ustedes pueden hacer básicamente para poder comparar o para poder evaluar qué gotero va a tener mejor performance en el campo, sin necesidad de probarlos, digamos, nuevos que aparecen o que no han sido probados en el mercado, ustedes simplemente pueden comparar las características técnicas, hidráulicas, de diseño, y obviamente eso puede darnos una conclusión de qué gotero va a tener más resistencia al taponamiento. Esto es básicamente características físicas y de diseño hidráulicas. Bien, yo no sé si hay preguntas, voy a revisar. Al parecer no tenemos preguntas. Pablito, tú me avisas si hay preguntas o si tenemos algo ahí pendiente, si no seguimos. Dale, te aviso que una pregunta. Ya, perfecto. Si tienen preguntas, acuérdense, pueden sin problemas escribirlas por el chat. ¿Se ve la pantalla nuevamente? Sí, se ve en la pantalla. Bien, señores, dicho esto, vamos a ver un poco del portafolio de productos de Netafim en cuanto a mangueras no autocompensadas. Ustedes ya saben evaluar la resistencia al taponamiento de los goteros. Ahora lo que yo quiero es que conozcan un poco, muchos de ustedes que son clientes ya de Netafim conocen muy bien Beto, ¿Sí? Beto, tenemos dos preguntas de Jorge. Nos hace una pregunta sobre el área de filtrado y Hugo Bando nos pregunta sobre el taponamiento que podría producirse. Diferencia en cuanto a taponamiento en Streamline de 1.1 y 1.6. La diferencia de taponamiento obviamente va a depender de la calidad de agua, seguramente. Si los comparas, digamos, palo a palo, no te puedo dar un porcentaje de taponamiento, pero obviamente si el gotero de 1.6, si tú lo comparas, va a tener una sección transversal mucho mayor que el gotero de 1.1 y va a tener mayor resistencia al taponamiento. De hecho, tú sabes muy bien que en una realidad de una calidad de agua bastante complicada como la que es Arequipa, nosotros hemos logrado diferenciar o resolver que con el gotero de 1.6 tenemos una alta resistencia al taponamiento. En condiciones, digamos, difíciles de operación, ¿no? En condiciones donde no tienen filtros, no tienen sistemas de pretratamiento de agua, etcétera. Pero el gotero de 1.1 de Netafim también es muy resistente al taponamiento, sin duda. La otra pregunta no la puedo ver. Habla sobre el filtrado.
Quiere que le expliques un poco cómo es el filtrado dentro del gotero. No la puedo ver. Pues, ¿al área de filtrado qué se refiere? El área de filtrado básicamente es toda la, vamos a explicarlo acá en la diapositiva. Eh, ¿Se ve la pantalla, Pablito? No, Beto, no se ve la Bien. pantalla. No se ve la pantalla todavía. Ahí creo que se ve. Sí, ahí está cargando. Bien, en esta animación se puede ver claramente cuál es el área de filtrado de este gotero, que es un gotero Aries, básicamente. El área de filtrado, no se equivoquen, no solo son las ranuras que se ven abajo o lo que se ve, lo que trasluce, digamos, hacia atrás. El área de filtrado es toda la red, digamos, o rendijas que ustedes ven en el gotero Aries. Es una filtración, digamos, en tres dimensiones. Tiene filtración como la que trabaja básicamente los filtros de anillo, filtración en tres dimensiones, en profundidad y en superficie. Tiene una superficie completa en todo el gotero y tiene una profundidad, obviamente, también. Si ustedes pueden ver, lo que ustedes ven que se trasluce hacia atrás, ese es, digamos, el conducto principal por donde ya entra el agua. Pero el área de filtración, en este caso, este gotero, es todo ese enmallado que ustedes pueden ver ahí posicionado en el gotero, ¿no? Bien, entonces avanzamos un poco y después respondemos algunas otras preguntas si es que las tenemos. Bien, ustedes ya han escuchado, ya hablado de algunos de los goteros de Netafim, obviamente. Tenemos en el portfolio de goteros no compensados tres tipos de gotero, Aries, Streamline y Typhoon. ¿Qué quiere decir esto de gruesa, media y delgada? Estamos hablando básicamente del espesor de la manguera. Y esto lo hago referencia para que ustedes, sobre todo los distribuidores y los usuarios de riego y de mangueras de riego, sepan exactamente qué productos pueden pedir, en qué espesores de manguera están disponibles, básicamente. En el caso del gotero Aries, puede estar disponible en mangueras de pared gruesa o puede ser insertado en mangueras de pared gruesa, en mangueras de pared media y en ciertos casos en mangueras de pared delgada. Cuando hablamos de mangueras de pared gruesa, hablamos de mangueras de clase 35, 36.000 hacia arriba, o 0,9 milímetros hacia arriba. Cuando hablamos en general de mangueras de pared media, hablamos de clase 15.000 hacia arriba. Y cuando, de clase 15.000 hasta 0,9 milímetros. Y cuando hablamos de mangueras de pared delgada, estamos hablando de mangueras de clase 4.000 en algunos fabricantes, clase 5.000, hasta la clase 15.000, que todavía es considerada manguera de pared delgada para nosotros. Entonces, el gotero Aries tiene la particularidad de poder ser insertado pegado en estas tres tipos de manguera: manguera gruesa, media y delgada. En mangueras de pared delgada, no en todas las paredes, lamentablemente no en todas las mangueras de pared delgada, solo en mangueras desde 12.5 milésimas de pulgada, obviamente, 12.5 milésimas de pulgada. El gotero Streamline y Typhoon Plus son goteros que están posicionados, digamos, para ser pegados en mangueras básicamente de pared gruesa. Ya lo vamos a revisar a detalle un poco más adelante cada uno de estos goteros. Y lo que yo quiero resaltar, básicamente, lo principal de esta diapositiva es que todos los goteros de Netafim, absolutamente todas las mangueras de Netafim, todo el portafolio de productos de Netafim en cuanto a goteros y mangueras se refiere, están fabricados y cumplen con la norma ISO 9261. Entonces es importante que ustedes sepan eso y que pueda también servir de una comparación con respecto a otros fabricantes. No todos los fabricantes están homologados con esta norma, o no todos los productos de un determinado fabricante están homologados con esta norma. Algunos de ustedes han usado, conocen el gotero Streamline. De hecho, ahora el producto terminado, la manguera de riego, se llama Streamline X, es una evolución, digamos, del gotero
predecesor que se llamaba Streamline Plus, y que básicamente el gotero es el mismo, no ha cambiado el diseño del laberinto, la tecnología del laberinto del gotero es el mismo, el nombre de producto ha cambiado porque han cambiado ciertas características en cuanto al polietileno, en cuanto a la manguera, en cuanto a la tubería de polietileno en realidad. ¿Qué hemos hecho o qué ha hecho Netafim? Básicamente ha creado una manguera con algunas, nosotros llamamos ribs o costillas, que son una especie de ranuras que tiene la manguera en toda la superficie de la manguera, que la convierte finalmente en una manguera ya no lisa, sino una manguera corrugada. ¿Para qué se ha hecho esto? Básicamente para que tenga una mayor resistencia, principalmente a los daños mecánicos, ocurridos cuando se instale una manguera, cuando se retire una manguera de pared delgada.